Hola, ¿cómo andan? Nuevamente estamos en este espacio Cypré Coffee y hoy nos gustaría hablar un poquito de lo que son las soluciones translúcidas. Acá en Cypré tenemos a Elian, que es nuestro especialista en soluciones translúcidas. Translúcidas. Las soluciones translúcidas llamamos a los sistemas que resuelven la envolvente arquitectónica de un proyecto. Bien. Y utilizan como elemento principal paneles de policarbonato multicelular de alta prestación. Muchos clientes nos llaman y nos preguntan para poder realizar un proyecto, quieren poder utilizar estos sistemas. ¿Dónde podemos instalar estos sistemas? ¿Dónde podemos poder ubicarlos en cuanto a la arquitectura? Bueno, cuando definimos la palabra envolvente arquitectónica, lo que queremos resumir un poco es que puede resolver distintos tipos de necesidades que integran una obra de arquitectura. Esto puede ser una cubierta, puede ser un revestimiento para una fachada, un panel translúcido, un paño translúcido, claraboyas industriales. Buenísimo. No está limitado, digamos, a un sector específico de la construcción también. Exacto. Sirve como un proyecto residencial, tanto como para un megaproyecto. Nosotros hemos hecho proyectos de cubiertas para car cover. Sí, una obra icónica en nuestra empresa es el sistema de la pileta olímpica. Ese es un ejemplo de una pileta donde hay toda una envolvente general translúcida muy importante, un proyecto que es ícono en Argentina, uno de los más grandes realizados en policarbonato. Excelente. No sé si vos recordás, hace un tiempo estuvimos en una reunión con un cliente y el cliente nos empezó a comparar con el vidrio. Yo ahora traigo a la mesa esa comparación. ¿Qué diferencia tenemos nosotros estos sistemas con el vidrio? Bueno, eso que vos comentás, que yo lo vivo en el día a día, es algo muy frecuente. Claro. Esto de enseguida, al tratarse de un material translúcido, se lo compara permanentemente con el vidrio. Yo lo que me gusta explicarle al cliente es que tratamos de entender cuáles son las características de este sistema en donde puede aportar en base a las necesidades de un proyecto. Entonces, va a haber proyectos en los cuales el vidrio va a tener ciertos elementos que van a otorgar una ventaja y va a haber proyectos en donde el policarbonato va a tener diferenciales que lo van a hacer más eficiente. ¿Y con respecto al tema del peso? Bueno, el peso es uno de esos diferenciales. Ajá, bueno. El policarbonato es un material mucho más liviano. Claro. Eso se traduce también en un ahorro en lo que es el dimensionamiento de las estructuras. Es un material que es más resistente. A veces también existe esa idea de la dureza del material, pero no hay que confundir la dureza con la fragilidad. Son elementos. El vidrio es mucho más frágil que el policarbonato, entonces para los impactos y lugares donde está exigido, en ese sentido, el policarbonato tiene mayores ventajas. Sí. Inclusive esas dos cuestiones también son importantes cuando tenemos que pensar en la instalación de estos sistemas. No es lo mismo levantar un paño de vidrio que las mismas dimensiones en policarbonato. Totalmente, totalmente. Todos los elementos de izaje, el esfuerzo y toda la mano de obra que hay que imprimir para poder movilizar ese tipo de paneles es mucho más elevado que en un panel liviano. Perfecto, perfecto. Otra de estas características que también es muy importante son las cualidades térmicas. Te iba a preguntar eso, o sea, con respecto al tema de la transmitancia térmica de estos sistemas. La principal característica, digamos, lejos, son las ventajas que tiene térmicamente las envolventes realizadas con los sistemas translúcidos. Sí, sí, sí. Muchos clientes nos han comprado paneles para sus galpones, para sus naves industriales y compraron paneles metálicos en cubierta y para poder generar una luz y no poner una chapa translúcida y no generar ese puente térmico, utilizan estos sistemas translúcidos en donde es un beneficio muy muy grande porque no generan ese puente térmico. Claro, obviamente que uno lo que busca
sobre todo cuando en las envolventes empiezan a aparecer interferencias con otros materiales, Claro. es que no haya una gran diferencia térmica entre los elementos que componen la envolvente. Y esto es una de las cuestiones en donde el sistema translúcido ArcoPlus Sí. puede brindar una ventaja muy competitiva. Y no metiéndonos de lleno, Elian, en cuanto a los sistemas de encastre del ArcoPlus, ¿qué tipo de sistema de encastre tiene? Bueno, ArcoPlus es una marca que envuelve las soluciones. Bien. Y después se desprenden de ese nombre Sí. distintos sistemas específicos que resuelven determinadas necesidades en Maura. Buenísimo. Podemos, si querés, diferenciar Rápidamente. en dos grupos grandes, unos que son por encastre por perfil de unión y otros que son de autoencastre o en machimbrado. Perfecto. Esos serían como las dos. Como el encriptado sería. Exacto, son como las dos grandes ramas de los sistemas. Y estas dos ramas podemos utilizarlas tanto en cubierta como en cerramientos laterales. Correcto. La idea un poco que a mí me gustaría transmitir, más allá de hablar específicamente de un sistema, es que hay una variedad de distintas características que se pueden combinar para obtener el resultado específico que necesita un proyecto. Podemos ver que tenemos distintos acabados de los paneles. Hay algunas placas que son bicolor, Sí, que están extruidas con dos masas distintas. exacto. Esto nos brinda una determinada característica, Sí, donde quizás en proyectos como ese que agarraste recién, nosotros queremos que exterior tengan una imagen, pero no queremos que en la parte interior ese color invada la luz, tiña la luz de color. Entonces se utilizan Buenísimo. este tipo de elementos, donde en el exterior tienen un acabado que está en función de una estética, y en el interior tienen otra terminación que hace que la luz interior tenga las características que necesitamos de funcionalidad. o sea, es traslúcido pero no transparente. Es translúcido, no es transparente. Bien. Y además tiene características que se le pueden adicionar desde el punto de vista no solamente del confort, sino del diseño, como es el tema del color. Y cuando hablamos de la luz natural, vos recién compartías y explicabas con respecto al tema que uno es translúcido y no es transparente. Ese beneficio nosotros me imagino que lo vemos en la factura de luz, ¿no? Si bien todos conocemos cuáles son los beneficios de la iluminación natural, que no solamente tienen que ver con esto que vos comentás de que obviamente al ingresar mayor iluminación natural disminuye el uso de la iluminación artificial. Claro. Eso sí, como vos decís, tiene un reflejo inmediato en la economía, en el ahorro energético, etc. Pero es muy importante esto que mencionás también de la diferencia entre translúcido y transparente. Exacto. Siempre que incorporemos iluminación natural en un edificio, tenemos que pensar que tiene que estar de acuerdo al confort que necesitemos. Perfecto. Sería muy molesto, por ejemplo, que nosotros estuviéramos acá conversando y nos diera un rayo de sol en la cara, suponete. Totalmente. ¿Por Totalmente. qué? Primero, porque la radiación solar también incrementa la temperatura del lugar. Entonces tendríamos una sensación incómoda en cuanto al calor que nos transmite esa luz. Y después por otros motivos que tienen que ver con el encandilamiento, con el uso de elementos como pueden ser computadoras de escritorio donde aparecen reflejos. Lo que nos brinda ArcoPlus y toda la variedad de sistemas Sí. es la posibilidad de tamizar esa luz. Hay como diferentes tratamientos. No solamente diferentes tratamientos, hay elementos como puede ser el UV-Mat Mira, que vuelven la luz difusa. No tenemos manchas de luz, sino que la distribuyen a lo largo de la superficie y eso genera una mayor calidad, Claro. un mejor confort, una regulación de esa iluminación natural, que si no está bien manejada se convierte también en un problema. En uno de los lugares donde más se nota esta diferencia puede ser en lo que son las naves industriales. claro. Es notable la diferencia que hay en una nave donde tiene un techo opaco o donde se pueden incorporar quizás elementos que vos conocés como el Sky Panel, que además de ser translúcido y generar el ingreso de iluminación natural, está pensado, desarrollado especialmente para ser compatible con el sistema de cubierta del panel metálico. Resolvés no solamente la cuestión de las necesidades del proyecto de iluminar de forma natural, sino que además tecnológicamente está resuelto para que sea fácil de instalar.
No, totalmente. No generás ese puente térmico que antes veníamos hablando. Le das luz a la nave, no perdés una calidad. O sea, hablamos de una estética súper importante con respecto a eso. Yo cuando definí los sistemas translúcidos, Sí. hablé de paneles de policarbonato multicelular de altas prestaciones y quería recalcar que estas prestaciones tienen que ver con la vida útil del material, el antiamarilleo, la resistencia al granizo, todos elementos que los separan de otro tipo de productos que por ahí estamos más acostumbrados a ver en el mercado. Claro. Esta es una solución de primer nivel, primera categoría, durable para edificios, proyectos que busquen un material de calidad. Sí, que no necesariamente a veces puede ser, a veces uno piensa que esto tiene que instalarse sí o sí en una nave industrial de una X cantidad de metros cuadrados y a veces en algo muchísimo más chico también se puede instalar. Lo mejor es traigan un estudio, traigan un proyecto a nuestra mesa que nosotros con nuestro departamento técnico junto de la mano de Elian lo vamos a desarrollar. Y bueno, metiéndonos un poco ya en la recta final de este espacio, te hago la pregunta a veces que vamos a hacer como que soy un cliente. ¿Cuánto sale esto? ¿Cuánto nos cuesta? ¿Cómo si podríamos, obviamente cada proyecto es diferente, en donde vos lo vas a estudiar de una manera diferente, pero brevemente nos gustaría que nos puedas dar una comparación con respecto a lo que nos comparan y si hay posibilidad, etcétera, etcétera. Lo que te puedo adelantar es que es más económico que los sistemas tradicionales que vos conocés. Ahora te voy a explicar un poquito más en detalle por qué y cuáles son los elementos más importantes. Buenísimo. En general, esto que vos decís de la comparación, o sea, está muy bien la pregunta porque surge en todas las conversaciones. Exacto. Siempre hay distintos parámetros de lo técnico, de lo comercial, desde lo estético y siempre aparece también un parámetro que tiene que ver con el costo. Como para poner una comparación y bajarlo a un valor, como hay mucha variedad de sistemas y de tratamientos y demás, no podemos hoy hablar de un valor por metro cuadrado. Pero podemos ver cuáles son las características que tiene que generan un beneficio en ese rubro que es el costo. Exacto. Cuando hablamos en el principio de la charla del peso del material, lo vamos a comparar con otro sistema translúcido que es el vidrio, que es por ahí más tradicional o a lo que estamos más acostumbrados, ¿no? Sí. Hablamos del peso. El peso que se traduce en no solamente una reducción en los equipos para hacer el movimiento, en los fletes y en el peso de la estructura que va a soportar, o sea, el dimensionado de la estructura que va a soportar el peso del sistema, sino también en una agilidad en la colocación. Totalmente. Todos estos sistemas que hablamos de perfil de unión, de autoencastre, estamos con esta pregunta cosiendo todo lo que venimos hablando. Sí. Es que creo que es la pregunta que cierra. Es un poco la pregunta. La velocidad de la instalación se traduce en jornales. Exacto. No se requiere una mano de obra especializada. Son sistemas que nosotros brindamos todo el asesoramiento, son de autoencastre, entonces tienen una cantidad muy limitada de elementos, lo que hacen que sea una instalación muy ágil, que no requiera una expertise. Sí, un asesoramiento, no una expertise, una mano de obra muy calificada. Bien. Eso se traduce directamente en el costo. Obvio. Ni hablar de cuanto más reducimos los tiempos en obra, reducimos también un factor muy importante que tiene que ver con la incertidumbre. Siempre en la obra juegan los factores climáticos, otros rubros que pueden aparecer, interferencias con otros gremios, con otros avances. Entonces, todo lo que nosotros podemos reducir ahí, inmediatamente se traduce en una economía también que tiene que ver con el sistema. Otro elemento también muy importante, también lo comentamos por ahí muy brevemente, te lo resalto acá en esta pregunta, es el ahorro en el consumo de energía, tanto en la iluminación... Que no es un dato menor. No es un dato menor, no solamente desde el punto de vista económico, de cara también a cuál es el horizonte que se empieza a definir con el tema de la arquitectura sustentable, totalmente de acuerdo. Las certificaciones, créditos LEED, o sea, hay un montón de elementos que acompaña este producto que tienen que ver con una manera de pensar la arquitectura distinta y que se empieza a instalar
en las distintas regiones y donde los arquitectos ya están indagando y haciendo foco. Buenísimo. Hablamos del punto de vista del ahorro energético en la iluminación y también en cuanto a las características térmicas, no solamente una inversión inicial que tiene que ver con el dimensionamiento de los equipos de aire acondicionado. Los equipos de aire acondicionado tienen un costo que tiene que ver con las frigorías. Estamos reduciendo las frigorías necesarias, mejorando la eficiencia térmica del envolvente, y eso se traduce también en una inversión inicial que yo no voy a tener que hacer. Y además, no menos importante, también existe en la vida del proyecto, un gasto energético que tiene que ver con el uso de ese equipo. Claro. Entonces estamos disminuyendo la factura que tiene que ver con los gastos energéticos para climatizar todo ese ambiente. Totalmente. Entonces ya nombramos, mirá, un montón de cuestiones que hacen al precio. Siempre decimos, hay que cotizar un proyecto verificando cuál va a ser la solución más eficiente, teniendo en cuenta todos estos factores, y el valor es muchísimo más competitivo que otras soluciones translúcidas, teniendo en cuenta todo este abanico de características que contribuyen a esto que vos me consultabas, que aparece en todas las reuniones. Exacto. Y que es algo de lo que tenemos que hablar, ¿no? Bueno, Elian, la verdad que fuiste muy claro a la hora de explicarnos. Si tenés un proyecto en mano, si estás por desarrollar algún tipo de arquitectura y querés desarrollar ese proyecto, te invitamos a que vengas a este lugar, te invitamos a que puedas llamarnos y que puedas consultarnos, puedas traer tus planos arriba de la mesa, que nosotros con gusto vamos a armar una propuesta técnica. Elian, muchísimas gracias. No, gracias a vos. Vamos a seguir subiendo videos acerca de soluciones translúcidas, en donde nos vamos a meter de lleno, más que nada con los sistemas de encastre, en los sistemas verticales, en las cubiertas, etcétera, etcétera. Como siempre decimos, quédate con nosotros que vamos a seguir subiendo videos acerca de paneles. Muchísimas gracias.